nombre de Cristo Jesús de la siguiente manera y dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Oiga qué hermoso, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Vayamos al verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Hasta ahí vamos a leer por ahorita. Padre Santo, te damos gracias porque has permitido que una vez más, Señor, nos acerquemos a tu presencia para adorarte, para bendecirte, para glorificarte con todo nuestro corazón, Señor. Ahora ha llegado el momento de recibir ese consejo divino que viene de parte tuya, Señor. Ese consejo que nos guía, ese consejo que nos edifica, ese consejo, Señor Jesús, que nos motiva a seguir hacia adelante en medio de las luchas y en medio de las pruebas, Señor. Yo te pido que seas tú en esta tarde hablando a tu pueblo, Señor. Que sea palabra inspirada tuya, palabra de lo alto, palabra ungida y palabra divina que viene desde tu presencia hasta nosotros aquí en este planeta Tierra, Señor, para llenar nuestra alma, para satisfacer cualquier vacío que hay, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón. Que esa palabra haga rema, Señor. Que esa palabra, Señor, edifique y nos guíe, Señor, a toda verdad y a toda justicia, Señor. Yo te entrego a ti este lugar, Señor, para que seas tú hablando y ministrando a tu pueblo por medio de tu palabra, que es santa y verdadera, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento y vamos a recibir el consejo, el pensamiento que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Quisiera que analizcamos este tema que le he puesto por título: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y yo quisiera que en estos cortos minutos nos unamos al Señor y pongamos atención al consejo que Él nos quiere dar en esta tarde. Porque yo creo que si el Señor tiene algo para nosotros, es para nuestro bien y no para nuestro mal. Si el Señor tiene el deseo de hablarnos, amado hermano, mi recomendación es: abra su corazón, abramos nuestro corazón, porque es la palabra del Señor la que hace el cambio en el ser humano. Es la palabra del Señor la que nos guía y nos instruye a cada uno de nosotros para poder ser mejores cristianos a cada día. Y hoy el Señor quiere recordarnos, y digo recordarnos porque cuántas veces no se nos ha predicado de la importancia de creer en Dios. Hoy nuestro hermano pastor Santiago Bulux predicaba de el antagonista del enemigo de creer en Dios. El enemigo de creer en Dios es la incredulidad. Y la incredulidad tristemente se ha visto en el pueblo del Señor. Pero hoy el Señor nos quiere recordar a cada uno de nosotros de la importancia de creer en su poder, de creer en su palabra. Porque el Cristo que usted ha recibido en su corazón no es un Cristo muerto, no es un Cristo que tiene promesas falsas,
sino que el Cristo que predicamos, el Cristo que adoramos, Él es un Cristo de poder, Él es un Cristo de victoria, Él es el consolador, Él es el que está con su pueblo en todo tiempo y en todo instante. Ese es el Dios que está a tu lado, ese es el Dios que está conmigo, ese es el Dios que nunca ha desamparado a su pueblo, el Cristo resucitado de entre los muertos. Y ese Dios está aquí en esta tarde, porque no alaba y glorifica al Dios todopoderoso con todo su corazón. Qué hermoso es creerle a Dios, qué hermoso es confiar a Dios, aún en medio de la negatividad, aún en medio de los obstáculos, aún en medio de cuando todo el mundo se nos viene encima. Qué hermoso es poder tener esa convicción en nuestro corazón de decirle al Señor: yo sé que todo se me ha venido encima, pero yo sigo creyendo en ti, yo sigo creyendo en tu palabra, yo sigo teniendo esa esperanza que tú me levantarás de esta situación que yo estoy enfrentando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es creer en Dios, amados hermanos? Yo creo que todos sabemos qué es creer en Dios. Creer en Dios es tener una fe firme en el Señor, una esperanza firme en el Señor. Es tener una confianza verdadera y genuina en el Señor. El poder creer en Dios es poder estar convencido en el poder de Dios. O sea que cuando usted y yo creemos en Dios, estamos convencidos que Dios es todo para nosotros, que nos podrá faltar oro, plata, nos podrá faltar todo en este mundo, pero Dios es suficiente para mí, Dios es todo para mí. Yo estoy convencido que Dios es mi sustento. El poder creer en Dios es tener ese convencimiento, esa convicción firme en el Señor, que aunque estoy siendo azotado por medio de las olas, yo estoy convencido que Dios vendrá a mi rescate. Que aunque estoy pasando por escasez económica, yo sé que Dios va a ser mi sustento. Que aunque estoy pasando por enfermedad, yo tengo esa convicción, yo estoy convencido que Él es mi sanador, que Él es mi proveedor. Eso es creer en el Dios de los cielos. Estar convencido, tener seguridad, certeza de quién es tu Dios. Pero para poder creer en Dios es necesario tener un encuentro con Dios. Es necesario saber quién es Dios. Porque alguien que ha oído de Dios, alguien que solo ha escuchado de Dios, no puede creer en Dios. Alguien que cree en Dios es alguien que ha tenido contacto con el Rey de la Gloria, alguien que ha sentido el poder de Dios, alguien que ha sentido la fortaleza del Cristo de la Gloria. Podemos mirar en el transcurso de toda la palabra del Señor que habían hombres que pasaban circunstancias, que pasaban momentos terribles comparados a lo que pasamos nosotros. ¿Usted cree que esto lo que estamos pasando nosotros es grave? Lea la historia de Job. Lea cómo este hombre perdió economía, perdió familia, perdió salud. Pero este hombre podía humillarse ante la presencia del Señor y decir: yo sé que mi Redentor vive y en medio del polvo Él será levantado. O sea que había convencimiento en Job, que aunque él estaba pasando por aquella tribulación, aunque él estaba pasando por la escasez, había esa convicción en su corazón que el Dios de la gloria se iba a glorificar en medio de él, que el nombre de Dios iba a ser enaltecido y levantado en medio de su circunstancia. Eso es creerle a Dios. En todos los salmos podemos mirar cómo el salmista y los salmistas tenían esa convicción de decir: el Señor es mi luz, el Señor es mi refugio, el Señor es mi esperanza, el Señor es mi castillo, el Señor es mi fortaleza. ¿Por qué lo decían? Lo testificaban porque habían visto cómo el Señor era su refugio en medio de la tempestad.
Habían visto cómo el Señor era su sustento en medio de la escasez, porque creían en Dios. Tenían ese convencimiento en Dios, que Dios era suficiente para ellos. Y el Señor quiere que el pueblo de Dios sepa tener esa misma convicción. Esa misma convicción en su corazón, de poder testificar como estos hombres testificaban en medio de la angustia, que Dios vivía, que Dios era hermoso, que Dios era especial. Es lo que anhela el Señor de su pueblo. Pero ya quisiera entrar a la historia para ya no más tomar tiempo en la introducción, sino que ya entrar en los puntos que encontramos aquí en Lucas capítulo 8, verso 41 y 42. Leo el verso 41 y 42 y ya entramos directos al consejo de hoy. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Aquí podemos comprender, analizar y mirar un personaje que se llama Jairo, que muchos hemos leído de él, conocemos la historia de él, y podemos mirar que este hombre Jairo viene a los pies del maestro, empieza a rogarle al maestro, a Cristo Jesús, que entrase en su casa, porque este hombre tenía una necesidad crítica. Este hombre tenía una necesidad muy extrema, por decirlo de esa manera. La necesidad de este hombre es que este hombre tenía una hija, una niña de alrededor de 12 años, que estaba luchando entre la vida y la muerte. Y miramos aquí que la palabra del Señor describe que este hombre Jairo era un principal de la sinagoga. ¿Qué significa principal de la sinagoga? Significa que este hombre tenía un puesto religioso. Se dice que los principales de las sinagogas viene siendo un contraste como el día de hoy de los ministros de la iglesia. Un principal de la sinagoga tenía las mismas funciones que hoy en día un ministro del Señor tiene. Ese era quien era Jairo, un principal de la sinagoga. O sea que este hombre sabía de la palabra de Dios. Este hombre no era cualquier hombre, sino que este hombre tenía conocimiento de la palabra de Dios, sabía de la palabra de Dios. Y el primer punto que quisiera tocar es que hay una diferencia entre saber de Dios, saber de la palabra de Dios, y creer en Dios, y creer en la palabra de Dios. Son dos cosas distintas, dos cosas diferentes. Porque saber de Dios, saber de la palabra de Dios, simplemente significa que solo has oído de Dios, solo has leído la palabra de Dios. Pero el ser alguien que solo sabe de Dios, alguien que solo sabe de Dios, no es un hacedor de la palabra de Dios. El simplemente saber de la palabra de Dios significa que solo has oído de la palabra de Dios, solo has leído de la palabra de Dios, pero no lo has puesto en práctica. Yo me he encontrado con hombres homeless que viven en las calles, y lo digo con toda libertad. Hay hombres que saben más Biblia que yo, pero viven en esa condición, viven de esa manera. ¿Y por qué será?
porque eran simplemente oidores, simplemente leían la palabra de Dios, pero no la ponían por obra. Amado hermano, alguien que solo sabe de la palabra de Dios, alguien que solo ha oído de Dios, nunca tendrá aquella garantización que en medio de la aflicción, en medio de la angustia, va a ver la mano de Dios. El simplemente ser alguien que sabe de Dios, alguien que ha oído de Dios, no te garantiza que vas a recibir los beneficios hermosos y maravillosos que Dios tiene para sus hijos. Pero alguien que cree en la palabra de Dios, alguien que tiene convicción en Dios, alguien que ha tenido un encuentro con Dios, es aquel que en medio de la escasez, es aquel que en medio de la tribulación, es aquel que en medio de la angustia y persecución va a ver la mano de Dios. Porque cuando uno cree en la palabra de Dios, el creer en la palabra de Dios te motiva, te impulsa a poner en obra la palabra de Dios. Y al poner en obra la palabra de Dios, me motiva a buscar a Dios en medio de la enfermedad. Cuando yo pongo por obra la palabra de Dios, es porque yo he creído en la palabra de Dios, y eso me motiva, me impulsa a buscar a Dios cuando todo está mal, a buscar a Dios cuando todo va de mal en peor, a buscarme y a refugiarme en su presencia cuando siento que todo el mundo está encima de mí. Eso es la diferencia en creer en la palabra de Dios y solo saber de la palabra de Dios. O sea que alguien que cree en la palabra de Dios la pone por obra, la practica, la hace. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que clamemos a Dios en las angustias, que nos refugiemos en Él. Pero si simplemente hemos oído y no ponemos por obra, no nos garantiza los beneficios de Dios, no nos garantiza que vamos a ver la mano de Dios. Y aquí yo puedo confirmar que Jairo no era un simple oidor, sino que Jairo creía en la palabra de Dios. ¿Por qué Jairo creía en la palabra de Dios? Porque en medio de su crisis, en medio de aquel sufrimiento que este hombre pasaba, creyó en aquella palabra que él estudiaba y fue a pedirle misericordia a Cristo Jesús. Jairo no era un simple oidor, él era un hacedor de la palabra de Dios. Porque un hacedor de la palabra de Dios correrá a los brazos, correrá a los pies de Cristo Jesús para pedir auxilio y socorro. Ahora pregunto y no me conteste, ¿es usted un hacedor o un oidor? Es distinto, son diferentes. Y hoy Dios nos enseña, nos muestra por su palabra que los hacedores, los que creen en esta palabra, son los que ven la mano de Dios. Dice el verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, o sea que era un hombre de puesto, era un hombre que sabía de Dios, conocía de Dios. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Ahí quisiera pausarme poquito, porque aquí el Señor me ministraba de una manera especial. Le rogaba que entrase en su casa. ¿Por qué será que Jairo rogaba que el Señor entrase en su casa? ¿Por qué es que Jairo rogaba que el Señor hiciera presencia en su casa? Porque era en la casa de Jairo donde el sufrimiento se encontraba. Era en la casa de Jairo donde la necesidad se encontraba.
Era en la casa de Jairo donde se necesitaba un milagro sobrenatural. Y es por eso que Jairo le rogaba al maestro: maestro, entra a mi casa. O sea que Jairo, al rogarle al maestro, a Cristo Jesús, que entrase a su casa, nos da a entender que Jairo le decía al Señor: Señor, haz presencia en medio de mi necesidad, haz presencia en medio de mi sufrimiento, haz presencia en medio del problema que yo y mi familia estamos enfrentando. Señor, haz presencia en medio de mi aflicción, haz presencia en medio de mi dolor, haz presencia en medio de este sufrimiento que estoy experimentando, Señor. Señor, porque yo sé que si tú haces presencia en medio de mi angustia, en medio de mi necesidad, algo tiene que pasar, Señor. Las cosas tienen que cambiar, Señor, porque yo sé en quién he creído: en un Cristo poderoso, en un Cristo grande, en un Cristo que hace maravillas. Señor, entra a mi necesidad, haz presencia a mi sufrimiento. Qué hermoso, qué maravilloso podernos humillar delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, haz presencia en medio de mi angustia, hazte presente en medio de mi aflicción, haz presencia en medio de mi enfermedad, Señor. Porque yo sé, Señor, que si tú haces presencia en medio de mi sufrimiento, en medio de mi caos, tú me vas a consolar, Señor. Tú me vas a fortalecer, Señor. Tú me vas a sostener, Señor. Qué hermoso es pedirle al Señor: Señor, haz presencia en medio de mi dolor para que me confortes. Señor, haz presencia en medio de cuando no tengo fuerzas, para que me fortalezcas. Porque es que mucho cristiano vive atado a la depresión, vive atado, amados hermanos, a sus angustias, empoderados por aquellas angustias. ¿Por qué será que mucho cristiano vive cautivo a la opresión? Mi pregunta es: ¿has rogado al Señor que haga presencia a tu necesidad? ¿Le has dado lugar al Señor para que entre a tu necesidad, a tu sufrimiento? Porque el Señor toca, el Señor anhela entrar, pero si no lo dejamos entrar, Él no entra forzadamente. Amado hermano, ¿has pedido al Señor que entre a tu necesidad? ¿Por qué lamentas? ¿Por qué te dejas deprimir? ¿Por qué te dejas oprimir por medio de las tribulaciones? Dile al Señor: Señor, entra, haz presencia en mi dolor. Yo quiero sentir tu poder, yo quiero sentir tu fortaleza, yo quiero sentir tus beneficios en medio de este caos que yo estoy enfrentando. Pero muchos de nosotros no nos gusta darle lugar al Señor. No nos gusta darle lugar al Señor en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque pensamos que somos capaces. Vamos a salir hacia adelante con mis fuerzas. Yo voy a vencer esto con mis fuerzas. Yo no necesito de Dios. Amado hermano, sin la presencia del Señor somos nada. Sin la presencia del Señor nada somos. Es la presencia del Señor la que nos hace conquistadores, victoriosos, guerreros del Señor. Jairo rogaba: haz presencia, te ruego, Señor, que entres a mi casa. Te ruego, Señor. No era cualquier clamor, no era cualquier oración, era un ruego. Cuando alguien ruega con lágrimas.
Cuando es un ruego, aquel ruego es pedirle al Señor con todas tus fuerzas. Cuando es un ruego, no es una simple oración, sino es insistirle al Señor: Señor, tócame, Señor, ayúdame, Señor, sácame hacia adelante. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Dice el verso 42: porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba, ¿qué? Muriendo. Tenía una hija única de 12 años que se estaba muriendo. Al decir una hija única, ¿qué simboliza? ¿Qué tipifica eso? Que era su única hija. Ahora, le pregunto a los padres que están aquí: ¿cómo se sentiría usted si su única hija de simplemente 12 años estaba luchando entre la vida y la muerte? Dígame, humanamente, ¿cómo se sentiría usted si su única hija? Yo creo que para un padre tener una única hija es su tesoro especial, es una perla hermosa para el padre. Imagínese, para un padre tener una hija única de simplemente 12 años, apenas entrando a la etapa de la adolescencia, luchando entre la vida y la muerte. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo cree usted que se sentía Jairo como padre? Humanamente, este hombre estaba desesperado por un milagro. Yo me imagino que este hombre se afligía. Este hombre se desesperaba. Yo creo que este hombre sentía el impacto de este caos, sentía dolor en su interior al ver que su única hija batallaba entre la vida y la muerte. Era una crisis enorme, era un sufrimiento enorme, era una situación grave. Pero lo más hermoso y especial es que podemos ver que Jairo no fue a los pies de cualquier hombre, sino que Jairo fue a los pies del Cristo de la gloria, de aquel hombre que dijo en Lucas capítulo 18: lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Ese es tu Dios, amado hermano, ese es mi Dios, que aunque todo se mire imposible, aunque todo se mire que va de mal en peor, tenemos un Dios que lo hace posible. Tenemos un Dios capaz. ¿Has creído en ese Dios? Pregunto, ¿está tu confianza en ese Dios? Porque la palabra del Señor me dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios no cambia. Si Dios hacía milagros sobrenaturales en esta época, yo creo que cuando hay una fe firme, una convicción verdadera en el hombre y todo está en la voluntad del Señor, Dios puede seguir obrando de maneras misteriosas, sobrenaturales y poderosas. Ese es nuestro Dios. Pero me preguntaba yo: Señor, ¿por qué permites que pasemos momentos similares como Jairo? ¿Habrá alguien aquí que ha sentido el mismo dolor de Jairo? Acuérdese, este hombre estaba desesperado. Este hombre estaba siendo impactado por este sufrimiento. ¿Habrá alguien que quizás ha experimentado un dolor similar, una angustia similar, un sufrimiento similar? Señor, ¿por qué lo permites? Primeramente, Romanos 8:28, que todos sabemos, dice que todo obra para bien para los que aman al Señor. Pero ¿por qué lo permites, Señor?
¿Sabe por qué lo permite el Señor, amado hermano? Para enseñarnos que aún en medio de circunstancias grandes, sufrimientos terribles, cuando hay una verdadera convicción en el Rey de la Gloria, cuando uno verdaderamente sabe creerle a Dios, así como de grande es tu sufrimiento, así como de grande es tu dolor, así como de grande es tu angustia, cuando tú sabes alzar la mirada al Dios de los cielos y creer en Él, así de grande será tu victoria, así de grande será tu testimonio para poder declarar de las proezas del Cristo de lo alto. Hoy el Señor nos viene a decir, amado hermano, que ese sufrimiento no es en vano. Ese dolor no es en vano. Esa tribulación no es en vano. Créele al Señor, déjalo que Él obre en ti y vas a ver una victoria extremadamente grande en tu vida, y vas a declarar con tus propios labios las grandezas, las proezas del Cristo de la gloria. Cuando caminamos en la voluntad del Señor, nada es en vano. Nada es en vano. Porque el Cristo que tiene la iglesia es un Cristo perfecto, que todo lo que hace lo hace en perfección y con propósitos. Así es que si tú piensas que estar batallando, lidiando con hijos rebeldes, estar batallando con enfermedad, es Dios quizás castigándote, es Dios quizás tratando de provocar dolor en ti, no lo es. Es Dios impulsándote, motivándote a creer en Él, a tener fe en Él, a que tú ruegues a Él, para que tú mires su gloria, para que tú mires su victoria. Entonces, era una situación grave la de Jairo, una situación terrible, una situación de vida y de muerte, una situación de vida y de muerte, amado hermano. Ya la ciencia no puede hacer nada. En una situación de vida y muerte, ya el hombre no puede hacer nada. Pero el Cristo en que usted y yo hemos creído, Él hace lo que el hombre no puede hacer. Él hace lo que la ciencia no puede hacer. La ciencia, el hombre, el medicamento llega a un límite, pero reconozca y tenga convicción que el Dios que está con usted, Él no tiene límites. Él no mengua en poder. Él sigue obrando de maneras sobrenaturales. Entonces miramos que es una situación crítica, una situación de vida entre muerte, que ya el hombre ya no puede meter mano ahí, ya el hombre ya no puede hacer nada ahí. En el verso 43 al 48 miramos que mientras se dirigen a la casa de Jairo, mientras el Señor acepta el ruego de Jairo y va hacia su casa a hacer presencia a su necesidad, miramos que se presenta otra necesidad, se presenta otro sufrimiento. La historia cual todos sabemos de la mujer de flujo de sangre. Todos sabemos que esta mujer por 12 años sufría, batallaba con una enfermedad también crónica, una enfermedad difícil, el flujo de sangre. Y como todos sabemos, miramos que esta mujer recibe el beneficio de Dios, recibe la sanidad de Dios. Pero algo que yo me preguntaba, no sé si usted se lo ha preguntado, es: Señor, la necesidad de Jairo era más urgente. Humanamente hablando, dígame usted, ¿verdad que sí? La necesidad de Jairo era más urgente que la mujer de flujo de sangre. Porque por lo menos la mujer de flujo de sangre todavía había vida en ella. No estaba batallando todavía entre la vida y la muerte. Era necesario que el Señor llegara a la casa de Jairo, porque aquella muchacha, aquella niña se estaba muriendo.
Y yo le preguntaba al Señor, Señor, si la necesidad de Jairo humanamente era más importante, era más crítica, la niña se estaba muriendo, ¿por qué pausaste con la mujer de flujo de sangre? Si era más necesario que llegaras a la casa de Jairo. Y el Señor hablaba a mi corazón y me enseñaba esto hermoso y maravilloso. ¿Sabes por qué, hijo? Para que Jairo pudiera ver con sus propios ojos que así como aquella mujer que sufría y batallaba con aquella enfermedad por 12 años pudo recibir el beneficio de Dios poniendo su fe en Dios, así tú también, Jairo, poniendo tu fe y tu confianza en el Dios de la gloria, también podrás recibir el beneficio de Dios. O sea que Dios pausó para que Jairo pudiera ver con sus propios ojos el poder que hay en la fe, el poder que hay cuando cree uno en Dios, el poder que hay cuando uno se acerca a la presencia del Señor con convicción en el corazón. Lo permitió, se detuvo para que eso fuera un testimonio a los ojos de Jairo, para que motivara a Jairo a no perder la esperanza, para que motivara a Jairo, para que Jairo siguiera creyendo, siguiera teniendo esa convicción en su corazón. ¿Sabía usted, amado hermano, que Dios sigue trabajando de la misma manera? Que Dios sigue usando los testimonios del pueblo de Dios para animar a sus hijos que están batallando por situaciones difíciles, por situaciones desagradables. ¿Sabía que el Señor usa tu testimonio para motivar y animar a otros a seguir creyendo y a seguir teniendo fe? Sí, amados hermanos, porque uno podrá decir: si el Señor sanó a mi hermanito del COVID-19, el Señor también me puede sanar a mí del COVID-19. Si el Señor pudo rescatar a los hijos de aquella hermanita, aquellos hijos rebeldes, aquellos hijos mal hablados, aquellos hijos de mal testimonio, entonces también el Señor puede rescatar a mis hijos. También el Señor puede salvar a mis hijos. Si el Señor pudo restaurar el matrimonio de mis hermanitos aquí, también el Señor puede restaurar mi matrimonio. También el Señor puede obrar en mi matrimonio. Así trabaja Dios. Usa los testimonios de cada uno de nosotros para motivar al pueblo de Dios, para animar al pueblo de Dios a seguir creyendo, a seguir esperando. Por eso usted, amado hermano, hermana que está aquí, que tiene un testimonio grande y no lo quiere hablar, hoy le digo con todo respeto, es tiempo de que testifique de las proezas de Dios, porque ese testimonio va a animar a una hermana, un hermano, un amigo que está pasando la misma situación que usted pasó. Así como el Señor le dijo al hombre gadareno, después de que había sido libertado de la legión de demonios, el hombre gadareno quería viajar con el Señor, y el Señor le dijo: no, ¿sabes qué te corresponde hacer? Mejor regrésate y testifica del poder de Dios, para que otros vean que hay poder en la presencia del Dios, que hay poder en el milagro de Cristo Jesús. Por eso usted, hermanito, hermanita, diga su testimonio, hombre. ¿Qué le da pena? Hay muchos aquí que no lo dan porque tienen pena. Es que los hermanitos se van a dar cuenta que yo estuve pasando por esto. Es que las hermanitas se van a dar cuenta que yo hice esto y esto y esto. Que no te importe eso, eso ya quedó en el olvido. Cuenta de las grandezas de Dios, cuenta de las maravillas de Dios, para que el pueblo del Señor se anime, se motive a seguir creyendo. Entonces el Señor se detiene, aunque la situación de Jairo era más urgente. El Señor se detiene para que Jairo pueda ver con sus ojos el testimonio, pueda ver con sus ojos que hay poder cuando uno pone su fe
en Cristo Jesús. Dice el verso 49, vamos avanzando. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Oiga qué hermoso. No temas, cree solamente cree y será salva. Entonces, después del movimiento de todo lo que acontece con la mujer de flujo de sangre, viene alguien a avisarle a Jairo: Jairo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Jairo? Ya no hay tiempo, Jairo. ¿Sabes qué? El tiempo se acabó. Tu hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro. Déjalo en paz. Ya no lo molestes. Ya todo está por terminado. Ya murió. Mejor deja en paz al maestro. Y hasta ahí quedó. Y el Señor, al escuchar esas palabras, mire qué hermoso es el Señor. Mire qué maravilloso es el Señor. El Señor, al escuchar la negatividad de otro, le dice a Jairo: Jairo, ¿sabes qué? Yo te pido una cosa. No le hagas caso a lo que esa persona ha dicho. Hoy yo te quiero dar una palabra de esperanza. No temas, cree solamente y verás la salvación llegar a la vida de tu hija y veas a ver la gloria de Dios. No le hagas caso a la negatividad, Jairo. No temas. ¿Por qué le dijo no temas? El temor te lleva a una cárcel, a la cárcel de la incredulidad, a la cárcel de la duda, a la cárcel de ya no tener esperanza. Eso es lo que hace el temor cuando le damos lugar al temor. El temor se apodera de ti. Empiezas a sentir miedo. Empiezas a sentirte que ya no hay esperanza, que ya todo se acabó, que ya no se puede hacer nada. Y es por eso que le dice el Señor: sabes que no temas, que no te entre el temor. Solo te pido una cosa, Jairo, una cosa. No tienes que mover tus manos, no tienes que mover tus pies. Cree solamente. Solamente cree, Jairo, y el Dios de la gloria hará lo demás. Solamente ten esa convicción en tu corazón. Solamente ten esa certeza, seguridad en tu corazón. Y el Rey que es justo, el Rey que es fiel a sus promesas, Él hará lo demás en tu circunstancia. Y verás la salvación, verás el poder de Dios, verás la gloria de Dios, Jairo. Solamente te pido que creas. Qué hermoso es el Señor. Que Él aún nos sigue diciendo a cada uno de nosotros: Iglesia de Cristo, camino de santidad, no temas, no temas, cree solamente. No te estoy pidiendo otra cosa. Cree solamente y verás la salvación. Verás cómo Dios abrirá brecha. Verás cómo Dios te levantará de aquella angustia. Verás cómo Dios rescatará a tus hijos. Verás cómo Dios te sanará de esa enfermedad. Verás cómo Dios hará un prodigio en tu vida. Cree solamente y no le des lugar al temor. Qué hermoso es Dios, qué maravilloso es Dios. Dice: oyéndole Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Verso 51 para ya ir terminando. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo,
sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y oraban todos y hacían lamentación. Oiga qué terrible. Lloraban todos y todos hacían lamentación por ella. Pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Entonces miramos que el Señor entra a la casa de Jairo. Cuando el Señor entra a la casa de Jairo, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? Que Dios ha hecho presencia a la necesidad. Dios ha hecho presencia al sufrimiento. Dios ha llegado a la crisis. Y cuando el Señor Jesús entra a la casa de Jairo, la palabra del Señor nos muestra en el verso 52 que todos hacían lamentación, todos lloraban, porque todos decían: está muerta, ya murió, ya pasó, ya no se puede hacer nada. Esta situación ha terminado, esta crisis ha terminado, ya la crisis ganó, el problema ganó, está muerta, ya no se puede hacer nada. Y el Señor, que es soberano y todo lo sabe y todo lo hace, les dice: ¿saben qué? No está muerta, sino que ella simplemente duerme. Oiga, qué hermoso está esto. O sea que el Señor les dice: quizás para ustedes esta situación está muerta, quizás para ustedes esta situación está por terminada, pero ustedes no han entendido quién acaba de entrar a esta casa. Para mí esta situación no está muerta, sino que está en proceso para que la gloria de Dios sea vista, manifiesta de una manera poderosa. Cuando Dios entra a tu situación, cuando Dios entra a tu crisis, cuando Dios entra a tu sufrimiento, aunque el hombre te haya dicho: ya no se puede hacer nada por tus hijos, ya no se puede hacer nada por tu enfermedad, ya no se puede hacer nada por esa circunstancia que está pasando. Pero cuando Dios entra a tu casa, cuando Dios entra a tu necesidad, Él te dice: para el mundo, para lo terrenal, tu circunstancia está muerta, pero para mí tu circunstancia no está muerta, sino que está en proceso, para que la gloria de Dios sea movida, para que la maravilla, la sobrenatural de Dios sea manifiesta en medio de tu necesidad. Ese es el poder de tu Dios. Ese es el poder de mi Dios. Ahora pregunto: ¿sabes en quién has creído? Deja que Dios entre en tu circunstancia. Tu mujer que lamentas, mujer que lloras porque sientes el impacto del sufrimiento, deja que Dios entre a tu necesidad. Deja que Dios entre a tu sufrimiento. Usted que me está mirando en las redes sociales, que sufre, que llora, que se angustia, es tiempo de que dejes que Dios entre a tu sufrimiento, y ese sufrimiento se convertirá en un proceso para que la gloria de Dios sea vista. Ese es nuestro Dios. Bendito sea el Rey. Entonces Dios les dice: no está muerta, duerme. Y esto podría tener simbolismos diferentes, pero así me lo mostraba el Señor. La situación no está muerta, sino en un descanso, en un proceso. Sigue diciendo para ya ir terminando. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Había gente, y denle el aplauso al Señor con todo su corazón. Esas son las maravillas del Rey, esas son las proezas del Rey.
Habían personas incrédulas, personas faltas de fe, personas que se burlaban. Oiga, ¿hasta qué extremo llega esto? Personas que se burlaban porque pensaban que ya todo estaba por terminado. Decían, ese hombre que acaba de entrar es un hombre loco, no sabe lo que hace, no sabe lo que dice. ¿Cómo que duerme si hemos visto que se ha muerto la niña? Porque no habían entendido y comprendido quién era aquel que había entrado a aquella casa. Amados hermanos, la gente se burla de nosotros, que se burle. Miren cómo esa madre, a pesar del sufrimiento, sigue buscando a Dios. Esa mujer está loca. Que me digan loco, loca, pero yo sé en quién he creído. Miren esos aleluyas que en medio de la pandemia van a alabar y a glorificar a Dios. Que nos digan locos, lunáticos, pero hemos entendido en quién hemos creído. En el Dios que tiene todo en sus manos, todo bajo su control. En el Dios que obra con planes y propósitos. La gente se burlaba y se siguen burlando hasta el día de hoy. Dice, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Dice, tomándola de la mano. Tomándola de la mano. ¿Qué significa tomándola de la mano? Que ahora esa situación, ahora ese sufrimiento estaba en las manos del Creador del universo, y tomándola de la mano. Cuando Dios la toma de la mano, ¿qué pasó? El Señor clamó, el Señor le dijo, muchacha, levántate. Su espíritu volvió y inmediatamente se levantó. ¿Por qué? Porque Jairo creyó. Jairo dejó que Dios entrara a su circunstancia, y Jairo dejó que el Señor la tomara de la mano. Qué hermoso es el Señor. Amado hermano, deja que el Señor tome de la mano tu circunstancia. Que el Señor tome en su mano ese problema que estás enfrentando, ese sufrimiento que estás enfrentando. Deja que Dios lo tome de la mano y a esa situación en las manos del Señor. Será para bien, será para la gloria y para la honra de Dios. Entonces, Dios pide tres cosas de nosotros. Tres cosas de nosotros. Primeramente, cree en Dios, cree en su palabra, ponla por obra. Segundamente, deja que Dios entre a tu necesidad. Y cuando Dios entra a tu necesidad, deja que Él haga su trabajo. Deja que Él tome en sus manos aquella circunstancia y Él haga lo que a Él le plazca con esa situación que estás enfrentando. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Póngase sobre sus pies.